Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes. La gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Padre Celestial. Pues bien, esta vez quiero compartirles a ustedes un mensaje que Dios nos tiene a nosotros preparados para esta tarde y qué manera de darle gracias a Dios primeramente poniendo todo en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos de la siguiente manera: Señor Padre Celestial y bendito Dios, gracias, Señor, te damos por este rato que vamos a compartir tu palabra, Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Señor, en todo momento y ponga en nosotros ese corazón perceptivo, ese corazón humilde para recibir de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos tienes hoy preparada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque santificado sea su nombre, la gloria y la honra sea para nuestro Dios Padre Celestial, porque nos tiene preparado una palabra que trae como título una esperanza viva. Amén. Y para traerles a ustedes el contexto, esta palabra está en Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículos del 1 al 6, que dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también, escucha esta palabra, armados, dice, esta palabra la vamos a desarrollar un poco más, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, aleluya, dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, aleluya. Seguidamente dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, dice, y aquí comienza a mencionar cosas y pecados de la carne, lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominaciones de idolatría, dice la palabra. Dice el versículo número 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Y aquí viene palabra fuerte, hermanos, pero esta palabra va a traer revelación y va a traer en nuestro espíritu un espíritu viva y de motivación. El versículo 6 dice, porque esto también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios, aleluya. Y hablamos aquí de nuestra manera de vivir. Repito el tema, una esperanza viva, ¿verdad? Dice este contexto, dice, los mejores y más firmes argumentos contra el pecado se toman de los sufrimientos de Cristo. Dice, Él murió, y escuchen lo principal aquí, Él murió para destruir el pecado, y aunque se sometió jubilosamente a los peores sufrimientos, nunca dio un mínimo de lugar al pecado. Las tentaciones estaban, dice, no podrían dominar si no fuera por la propia corrupción del hombre. Pero los cristianos, escuche esto, nosotros, los cristianos verdaderos, hacen de la voluntad de Dios, hacen de esa voluntad de Dios, no de sus propios deseos. Los cristianos verdaderos hacen de ese sacrificio la voluntad de Dios, no de sus propios deseos ni de lujuria, de que está ahora en el mundo, que parece que es una regla en su vida de acciones, ¿verdad? La conversión verdadera, amén, la conversión verdadera hace un cambio maravilloso en el corazón y en la vida. Altera la mente, el juicio y los afectos de conducta, porque tiene que cambiar esa conducta. Cuando usted aceptó a Cristo, cambió tu mente, cambió tu conducta, aleluya. Y yo sé que lo creen en esta hora. Dice, cuando el hombre se convierte verdaderamente, atención, le resulta muy triste como pasó el tiempo pasado en su vida. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo nueva criatura es y ahora recordará lo pasado, pero ahora recuerda con tristeza de cuánto tiempo desperdició en el mundo anterior, pero a la vez se alegra porque vive en Cristo, dice. Porque ¿qué pasaba antes? Un pecado trae a otro. Dice, aquí anteriormente mencionamos
que esos pecados, ¿verdad? Esos 6 pecados que se mencionan ahí dependían unos de los otros. Uno al finalmente llevaba al otro. Deber de nosotros como cristianos es no solo guardarse de la maldad, sino también de las cosas que conducen al pecado o que tienen apariencia de mal. No solo las que conducen, sino las que aparentemente llevan al mal. El Evangelio ha sido predicado a los que desde entonces estaban muertos, pero por el juicio carnal y orgulloso de los hombres impíos fueron condenados como malhechores, sufriendo algunos hasta la muerte. Pero atención, hermanos, pero siendo vivificados para la vida divina por el Espíritu Santo, vivieron para Dios, sus siervos devotos, aleluya, sus siervos devotos. Los creyentes no deben temer, y aquí viene palabra de aliento para tu vida. Nosotros los hijos de Dios no debemos temer, porque tenemos al Dios de Dios, al Señor de señores. Dice, aunque el mundo se burle de nosotros y nos haga reproches, nosotros levantamos la bandera de Cristo Jesús, aleluya, dice. Entonces, introduciéndonos un poco más en este tema, hermanos, hay varias frases de esta sección que verdaderamente me llaman la atención. Y es la que les dije cuando estábamos leyendo el capítulo de 1 de Pedro 4. Dice, armados. Esta es una pintoresca metáfora de la vida, ¿verdad? Porque la vida es una batalla, es una campaña. Dice, hemos de armarnos. ¿Contra qué? Contra este mundo que quiere, ¿verdad? ¿Con qué? Con un pensamiento. Dice no solo con este mundo. También dice, hermanos, que es con este pensamiento y un pensamiento acerca de la muerte de Cristo y sus implicaciones y aplicaciones. Tener en mente nosotros que tenemos que estar armados y tener un pensamiento. Y ese pensamiento va más allá con la aplicación de meditar, de recapacitar, de aprender que es por medio de la obra de nuestro Padre Santo y Misericordioso, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Entonces, sigo. Y aquí hago la exclamación. ¿Ha roto usted con el pecado? Aleluya. ¿No tiene nada que ver usted con el pecado? ¿No tenemos nada que ver nosotros con el pecado? ¿Ha terminado con el pecado? Pues qué glorioso mensaje tenemos aquí. Y vamos a observar las dos voluntades. Aleluya. Y estas dos voluntades son la voluntad de Dios contra la voluntad de los gentiles. Aleluya. Entonces, número 1 dice el reino de la carne. ¿Y qué es el reino de la carne? Concupiscencias, que vimos en el versículo número 3 de 1 de Pedro 4. No hay mal alguno en ningún, dice, no hay mal alguno en ningún apetito natural. Considerando en sí mismo, los apetitos no han sido dados para la perseveración de la raza para nuestro bienestar físico. Cada pecado, concupiscencia, porque estamos hablando de pecado directamente en la carne, no han sido dados para que nosotros perseveremos, para que la humanidad persevere, para bienestar físico. Todo lo contrario, eso trae maldición, tristeza, ruina, trae muerte hacia nuestra vida, hermano. Pero nuestros apetitos han sido distorsionados por la caída, dice. Han sido perturbados, aleluya, por el pecado. Y eso se ha encargado el pecado de hacer. De modo que no funcionan como Dios había querido. Entonces hay un doctor Meyers que quiero decirle una frase muy breve, una frase que utilizó en uno de sus escritos. Dice, cuando el hombre cayó, el apetito se liberó del control de la voluntad. Aleluya. Y comenzó a buscar a menudo su propia gratificación, con independencia de aquellos usos necesarios y vínculos legítimos que había sido asignados en el amor y la sabiduría de Dios. Y aquí ven cómo comienza entonces la carne a trabajar y a corromper la idea original de nuestro Padre glorioso, la idea original que Dios puso en nosotros. Comienza el enemigo a trabajar distorsionadamente la verdadera eficacia de la palabra.
la eficacia de lo que Dios nos dejó. Estos apetitos, estos hábitos han sido potenciados por generaciones del mal vivir. Y estos pecados aquí mencionados no son de ahorita, de estos tiempos. Vienen desde años más atrás y los han ido distorsionando más. Ahora, hermanos, aquí tenemos el problema. Estos apetitos no deben ser erradicados. Ojo con lo que voy a decir. Dice, esto no debe ser, porque la raza se extinguiría, ¿verdad? En lugar de ello, han de ser limpiados, santificados y controlados. Aleluya. Porque han intentado erradicarlo. Su teoría, mano, erradicar, romper, están ahí. Pero solo pueden ser limpiados por alguien. ¿Y eso es posible? ¿Eso es posible, hermanos? Limpiarlos, erradicarlos. Los pecados de la abrumadora lista de ese versículo 3 que le leí de primera de Pedro 4, dice, están muy estrechamente relacionados, lo hemos mencionado con la carne, literalmente con la carne, ¿verdad? Entonces, número uno, les había dicho el reino en la carne. Número 2, el reino del Espíritu. ¿Y cómo es posible? ¿Verdad? ¿Y cómo es posible? Este es el mismísimo propósito del Evangelio. Vimos en versículo número 6. ¿Y cómo puede conseguir esto? Preguntará usted. Entonces aquí viene la clave, hermanos. Armados con un pensamiento así, vemos el efecto de la muerte sobre el carácter. Aleluya. Dice, ¿alguien lo ha observado? La moralidad cristiana introdujo dos cosas nuevas en este mundo. Aleluya. Un nuevo tipo de vida en acusado contraste con la sensualidad desaforada que se da en todo lugar, ¿verdad? Eso. Seguidamente dice, y un nuevo, hermanos, y un nuevo conjunto de motivaciones. ¿Ah? Vamos a comenzar a entender un poco más esto. Dice, que ayudan de manera poderosa a vivir esta vida. Estas dos novedades se presentan en este pasaje. Entonces, ¿qué pensamiento? Entonces aquí dice, debemos armarnos con un pensamiento. ¿Y qué es ese pensamiento? Que padecer en la carne no es como piensa el mundo. Padecer en la carne no es como piensa el mundo. Un mal sin paliativos, eso es lo que piensa el mundo, sino a menudo una profunda bendición, y así es como tenemos que verlo. El padecer nosotros en la carne no es como lo pone el mundo, ¿verdad? Que es un mal que no tiene cura, sin paliativos, sin absolutamente nada, sino más bien tenemos que verlo a menudo como una profunda bendición. Gloria a Dios. Que los pensamientos de Cristo durante la vida se debieron al hecho de que su vida estaba dominada por el pensamiento supremo. Aleluya. Estaba controlada por un propósito totalmente dominante. ¿Y cuál es ese propósito? Que a usted, hermano, lo controla. Aleluya. Rechazó la soberanía de la carne. Subordinó lo temporal. Aleluya. Él destronó el cuerpo, que en su caso estuvo sujeto a la obediencia, a una voluntad excelsa. Gloria a Dios. Rechazó esa soberanía de la carne, cual nosotros vamos a rechazar también, cual nosotros rechazamos a recibir la sangre de Cristo en nuestras vidas. Dice, el pensamiento de la cruz de Cristo, aleluya, es precioso. Impregnarse, hermanos, del sentido de la muerte de Cristo. Aleluya. Tome este pensamiento, impregnarse de ese sentido de la muerte, de cuánto vale, de cuánto ha hecho en nuestras vidas. La piadosa contemplación de su muerte matará, escuche, cuando usted contempla lo que Cristo hizo por usted, matará de la manera más poderosa
el amor al pecado en el alma y encenderá, aleluya, un ardiente aborrecimiento contra el pecado. ¿Se está dando cuenta usted? El pensamiento de mi muerte en Cristo, de mi identificación con su muerte, impregnarme de su espíritu, de la muerte de Cristo hasta que se produzca, hasta que se reproduzca en usted, en mí, hasta que eso se reproduzca en nosotros, hermanos. Los muertos, dice, no pecan, ya se murieron. Los muertos no pecan. Dice, somos contemplados en la mente y en el propósito de Dios como habiendo muerto, como Cristo en su muerte, porque juntamente hemos sido resucitados, dice la palabra, aleluya. Y resucitados en la resurrección, y con Él resucitamos también, aleluya. Hemos muerto a ese viejo hombre, aleluya. Dice, con Cristo resucitados debemos contemplarnos como habiendo pasado de esta vida, la de la carne. Hemos muerto a la carne y hemos resucitado a ese sentido supremo. Y esta es la palabra que quiero dejarles a ustedes. Hemos resucitado conjuntamente de Cristo. Hemos tomado ese pensamiento del el valor grande y hermoso que Cristo nos dio a nosotros. Aleluya. Espero que esta palabra haya calado grandemente en su corazón y lo haya llevado a un pensamiento de tener a Cristo a su precio pagado. Porque usted y yo hemos muerto a la carne, a la concupiscencia de todo mal que nos encadenaba. Hemos sido, esas cadenas han sido rotas desde que aceptamos a Cristo. Y si estuviste todavía encadenado, pues esta es la hora que Dios trae libertad hacia tu vida, hacia todo lo que camina en adelante. Y es nada más con la muerte y el precio que Cristo pagó. Dios te bendiga grande y enormemente porque hemos encontrado la salvación en un solo Rey, en un solo dador de la vida, que su nombre es Jesucristo. Dios les bendiga grandemente y me alegra poder haber llevado esta palabra a ustedes. Bendiciones.